Yo pienso, conociendo al chavismo, que todo eso no puede ser el chavismo. Yo leo a Porrea y veo, digamos, que hay personas que realmente creen en la transformación social que supuestamente iba a ocurrir durante el chavismo. Que verdaderamente piensan, digamos, que lo importante no era Chávez, sino el movimiento social que estaba detrás de Chávez. Ocurre siempre en los momentos de crisis de los partidos. Yo no sé si va a aparecer la tercera tendencia, ojalá que aparezca, una tendencia que no sea ni vampirista ni castrista, sino que reclame el regreso a los orígenes del chavismo. Si va a aparecer, es lo más probable, porque mi experiencia política más o menos así me lo indica. No hay ningún pajarito el que me lo dice, sino es una larga experiencia política. Y esa larga experiencia política me dice, siempre que los partidos están en crisis, surge una tendencia que reclama el regreso al momento fundacional. Pues no solamente con los partidos, yo soy cristiano, y cada vez que la Iglesia Católica se encuentra en una tremenda crisis, todos dicen, hay que volver al cristianismo de Jesucristo, hay que volver al cristianismo primitivo. Es decir, como que aquello que nos puede salvar no es el presente, sino que el pasado. Hay que recuperar los fundamentos. Yo creo que de una u otra manera esa tendencia está latente, pero políticamente no nos podemos preocupar de las cosas latentes, sino que tenemos que preocuparnos de las cosas tal como existen, tal como se dan en la superficie, tal como se dan en la realidad, y esa tendencia todavía no se ha estructurado políticamente. Ojalá, porque los chavistas lo necesitan y la oposición lo necesita, porque la oposición también necesita un interlocutor. No se trata del diálogo, por lo menos una persona a la cual dirigirse. Están todos los puentes cortados. Yo escribí en un artículo, ¿con quién va? Todas las de diálogo, me yo preguntaba, ¿con quién? Yo también, a mí me interesa el diálogo, pero ¿con quién? ¿Con los vampiros? ¿O con los castristas? Es como elegir entre la peste y el cólera. No, los dos sectores son indialogables para la oposición, pero ese diálogo es, por otra parte, la sal de la política. Sin un mínimo, no digo yo coalición, no digo yo alianza, en ningún caso, pero posibilidad de conexión, de interlocución, de que se pueda hablar sin que uno le lance encima inmediatamente el epíteto fascista. Porque Maduro lo único que sabe decir, digamos, por televisión es fascista. Todos son... Y la oposición, hay algunos sectores de la oposición que le responde fascista eres tú, y al final, digamos, resulta que en Venezuela en este momento son todos fascistas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Además, el mismo término fascista es altamente problemático. Pero ese no es el tema de ahora. Existe también la posibilidad de un tercer actor. El ejército. Pero vuelvo a decir, si nos vamos en política hay que hablar sobre la superficie. No es Capriles que está golpeando las puertas de los cuarteles. No es la oposición la que está golpeando la puerta de los cuarteles. El propio presidente Maduro está golpeando la puerta de los cuarteles. Sacar a la calle a los milicos para luchar contra la delincuencia. Si es un programa de lucha contra la delincuencia, no que sea simplemente ponerlo en las calles, le da miedo a todo el mundo, menos los delincuentes. Ellos siguen operando. Ellos siguen operando porque ellos saben que el problema no pasa, digamos, por el control militar. Es otro tipo de control el que lo va a hacer. En segundo lugar, ayer leía, se le va a dar una televisión a la FAN. Pucha, eso no ocurrió ni siquiera durante Pinochet en Chile. ¿Qué significa darle un aparato televisivo al ejército? ¿Y para qué? Para que nos den a conocer, dice Maduro, la doctrina militar. Pues la doctrina militar es una sola en todos los países, defender la frontera contra eventuales enemigos externos y nada más. No hay más ninguna
ningún otro punto en ninguna doctrina militar. Los militares pertenecen a los cuarteles, los políticos pertenecen al Parlamento y a la calle. Pero cuando los militares están en la calle, pronto vamos a ver a los políticos en los cuarteles, y eso, pero presos. Y eso no lo quiero imaginar. Afortunadamente parece, por las revelaciones del señor Silva, están divididos también los militares. Él lo dice, no sé, yo no tengo más elementos y no voy a creer todo lo que dijo ese caballero. Pero da la impresión, digamos, de que lo único que puede impedir un golpe, que no va a ser el golpe chileno. No va a haber estadio nacional lleno de prisioneros ni ninguna cosa parecida. Puede ser un golpe con cuentagotas. Un día le dan una televisión, otro día le dan las calles, más ministerio, y al final, digamos, tenemos un gobierno civil, fantoche, con toda una estructura militar detrás. O puede ser también, estoy trabajando en términos de hipótesis, o puede ser también que por ahí aparezca un general y diga, esto está demasiado corrupto y nosotros, cada vez que hay corrupción en un país, es caldo de cultivo para que aparezcan, digamos, estas vírgenes de la pureza que son los generales. Si hay algún argentino, ellos lo saben muy bien, Cada vez que se comienza a hablar de corrupción, a los argentinos les da susto, porque el ligerito va a dar un golpe. Y cuando un milico comienza a hablar de corrupción, ya el golpe está asegurado. Entonces, ese es el problema. También están dadas las condiciones para eso. Ahora, yo no quiero aventurar nada. En política hay que solamente remitirse a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo cambia cada día. Venezuela, y por eso que me interesa muchísimo el caso de Venezuela, la política es cambiante. De repente la correlación de fuerza está hacia ese lado. Yo me imaginaba, por ejemplo, lo deprimido que estaban la mayoría de los venezolanos cuando todas las encuestas le decían que Capriles iba a perder, digamos, por más del 10%. Más del 10%, por lo menos. Esa era la de Vicente León, las cautelosas. Cheme le daba 20% menos. Cuando todas esas encuestas estaban, y de repente, digamos, bueno, según la votación, quedó casi a punto. Ahora, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Yo no creía que había fraude. Pero cuando Tibisay Lucena aceptó en principio y después no aceptó el conteo con los cuadernos de manos, donde los cuadernos es lo único que puede verificar si hubo fraude. El conteo que se hizo es un mamarracho. Porque es contar lo que estaba contado. Es contar lo que estaba contado y las máquinas no se equivocan en contar. Pienso sí, y eso que ha hecho nosotros, pienso sí, que también, digamos, si hubo fraude, hay un problema en el trabajo de la misma oposición, porque la oposición es predominantemente urbana y el chavismo es fuertemente agrario. Vaya a saber uno en los pueblos las cosas que pasaban. Los estudiantes universitarios no se van a meter hasta los últimos rincones. Monte y Culebra, como lo dicen ustedes, no se van a meter a esos lugares. Ahí puede pasar, en los pueblos pequeños, puede pasar cualquier cosa. Entonces no es solamente un problema, digamos, del engaño del chavismo, que además también se conocía, sino que también es un problema, digamos, de la oposición, que no ha podido todavía crearse un mecanismo de protección electoral. Los piquetes lo llamaban los argentinos. El peronismo estaba lleno de piquetes, estaban organizados casi militarmente, y si la lucha se plantea en esos términos, hay que darla también en esos términos. Si hay piquetes chavistas, hay que crear también piquetes, digamos, de la MUD, piquetes de la oposición democrática, y la lucha sea piquete a piquete en el lugar mismo de votación. Lo que me han contado algunos amigos, hubo dejación, hubo falta de trabajo ahí, y ahí, digamos, los caciques locales podían hacer prácticamente lo que querían en las mesas de votación. Por eso era tan importante el reconteo con los cuadernos en mano. Ahora viene, digamos, la impugnación. Yo creo que el Tribunal Superior de Justicia está metido en un zapato chino.